Hoy vamos a ver un tema nuevo. En realidad empezamos con estadística hidrológica. Lo que vamos a ver hoy día y las clases que vienen, fundamentalmente la clase de hoy y la próxima clase, en realidad son conceptos que ustedes han visto en estadística y que lo vamos a utilizar para aplicarlo en la hidrología. En la hidrología se utiliza o se trabaja mucho con el tratamiento de la información en forma estadística. Nos permite sacar conclusiones, hacer ordenamiento de la información, hacer el análisis de cómo está agrupada esa información, cómo se ordena esa información. A partir de ahí poder calcular frecuencias, poder calcular probabilidades de ocurrencia. Bueno, algo hemos estado viendo en distintos puntos de los cuales hasta ahora hemos ido desarrollando en las distintas unidades que hemos ido tratando. El primer tema que vamos a ver de estadística hidrológica tiene que ver con el tema de correlación y regresión. Algunos conceptos, bueno, generales respecto a esta herramienta estadística. Principalmente vamos a enfocarnos en lo que es la regresión y correlación lineal. ¿Qué es lo que es correlación y qué es lo que es regresión? En realidad, la correlación tiene que ver en analizar en forma conjunta, es decir, considerar la variación conjunta de dos variables sin aplicarle restricciones a estas variables, de forma a ver si hay una, digamos, interrelación o hay alguna, de alguna forma, esa información, ya la vamos a ver, sigue alguna respuesta de alguna función que nos permita justamente encontrar alguna relación entre esas dos variables. A ver, para ponerlo como un ejemplo más concreto. Esto dentro de la hidrología tiene que ver muchas veces en donde dentro de una serie histórica de medición de registros puede haber una ausencia importante de datos o puede haber ausencia de datos dentro de ese registro. Por ejemplo, podemos estar nosotros trabajando con un determinado río, por ejemplo, el río Diamante, y estamos trabajando con la serie de mediciones de caudales diarios de ese río. Por alguna razón en particular, como por ejemplo puede ser la rotura de la estación o por algún motivo se perdió la información, puede existir que dentro de esa serie de mediciones que abarca un espacio temporal determinado, como por ejemplo podríamos poner desde 1970 hasta a la actualidad, dentro de todo ese espacio temporal puede existir que un determinado año o un determinado espacio de tiempo esta información no se haya guardado o no se haya registrado. Como digo, puede haber sido o puede haber roto la estación de medición y entonces, bueno, no hay forma de cómo medirlo, o se perdieron los datos o hubo algún inconveniente que haga que dentro de todo ese espacio temporal existan, digamos, huecos o espacios sin llenar de esa información. Entonces, esta herramienta de correlación y regresión lo que nos permite dentro de la hidrología particularmente es poder completar esa serie o rellenar esos espacios vacíos que existen en la serie a partir de la información que puede haber de otros ríos que puedan ser colindantes, puede ser información relacionada con otro río o también podemos buscar otro tipo de variables que nos permita justamente poder reconstruir esa parte de la serie de la cual no se dispone información. Por ejemplo, si nosotros utilizáramos la información de otro río, por ejemplo,
En el caso de, si estamos hablando del río Diamante, podríamos tomar un río vecino, como podría ser el río Atuel, y poder, a partir de los caudales del río Atuel, para aquellos momentos donde hay faltante de información en la serie de medición del río Diamante, poder pronosticar o poder obtener o predecir esos valores de caudales que estarían faltando en el registro. Para poder hacer eso, obviamente, tiene que haber una cierta relación entre ambos caudales, entre los caudales del río Diamante y los caudales del río Atuel. Entonces, en primera instancia, para poder ver si hay relación o hay un comportamiento conjunto de esos dos caudales, lo que se puede hacer es justamente analizar o considerar la variación conjunta de esos dos caudales. Lo que vamos a estar haciendo entonces ahí es correlacionando. Entonces, eso lo podemos volcar nosotros en un gráfico. Obviamente, para analizar eso, tendría que ser el espacio temporal en el cual hay información de ambos ríos. No podemos comparar el espacio donde tenemos ausencia de datos con el otro río porque justamente no está faltando uno de la información, sino que el estudio se va a centrar en aquel espacio temporal donde hay información de los dos ríos. Entonces, a partir de, obviamente que los caudales que vamos a estar comparando tienen que obedecer estrictamente a un mismo periodo de tiempo o a un mismo espacio temporal. Entonces, a partir de ese análisis conjunto de estos dos ríos, nos va a permitir sacar la conclusión o no de que existe cierta relación entre el comportamiento de ambos ríos. Si así lo fuese, podemos entonces proponer una ecuación que trate de explicar esa relación y a partir de ahí entonces, con los datos, en este caso del río Atuel, poder predecir cuáles fueron los caudales del río Diamante para ese momento y, como digo, poder completar la serie completa. Bien, entonces, la correlación considera la variación conjunta de estas dos variables y lo que estamos haciendo es analizarla, y la regresión considera la distribución de frecuencias de una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente sería la del río Diamante, porque estaríamos suponiendo que depende de los caudales del río Atuel, lo cual no necesariamente puede ser así. Cuando esta, digamos, es decir, cuando esta opción variable independiente se supone conocida, que sería el caso del río Atuel. No necesariamente nosotros podemos estar comparando dos variables hidrológicas similares. En este caso el ejemplo que planteamos son dos variables hidrológicas similares, son dos valores de caudales de dos ríos, pero podemos estar comparando cosas distintas en cuanto a variables hidrológicas. Podemos estar comparando precipitación de lluvia con caudal de un río, precipitación de nieve con caudal de un río. Podríamos estar comparando temperatura con caudal de un río. Es decir, podemos comparar cosas que evidentemente de alguna forma nosotros sabemos o entendemos que puede haber una relación entre la variable hidrológica y la variable con la cual estamos comparándola. Esa ecuación no necesariamente puede ser lineal, puede ser de tipo exponencial, puede ser polinómica, puede ser logarítmica. Nosotros ahora nos vamos a concentrar un poco en la correlación lineal, aunque hay herramientas matemáticas, que incluso el mismo Excel nos permite hacer esto en forma automática y muy sencillo.
si bien nosotros capaz ahora nos vamos a desarrollar un poco matemáticamente, si bien no con mucha profundidad, pero como para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, obviamente la regresión y la correlación lineal lo que trata de plantear es si por un lado, como planteamos, es la correlación de esas dos variables y después, si nosotros observamos que existe una cierta correlación, plantear la regresión a partir del trazado de o encontrar cuál sería la ecuación de esa recta, que trataría de expresar esa relación que existe entre la variable dependiente e independiente que nosotros estamos asumiendo. Bien, obviamente la ecuación de una recta tiene que ver con lo que está planteado acá, y sería la variable, ¿no es cierto?, dependiente, A sería la ordenada al origen, M sería la pendiente de la recta y X sería la variable independiente. Para el caso nuestro del ejemplo anterior, en esta situación, X sería el río Atuel y sería el río Diamante. Entonces, si nosotros encontramos cuál puede ser la ordenada del origen y cuál puede ser la pendiente, ¿no es cierto?, nos permitiría a partir de una ecuación de estas características poder pronosticar o estimar valores del río Diamante a partir de valores del río Atuel, que evidentemente los damos por conocido. La recta, digamos, para que pueda representar esta relación, debe ser tal que deba tener el mínimo error entre los puntos, digamos, que nosotros hemos utilizado para la comparación. Me voy a adelantar un poquito más, a ver si tenemos un gráfico. Tenemos un gráfico. Vamos a aprovechar. Bien. Entonces, ¿cómo vamos o cómo sería la correlación? Vamos a poner, aunque sea un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un sistema de ejes cartesianos, eso me permite a mí poder hacer una representación. En este caso, que estamos comparando dos variables, poder hacer justamente un análisis conjunto de esas dos variables. Si yo tenía, como planteábamos, una serie histórica y yo tenía un faltante de información, uno puede buscar cuáles son los espacios temporales en donde se coincide con la existencia de la información en los dos ríos. Uno puede entonces poder graficar a partir de un punto, ¿sí?, en los momentos en donde hay información de los dos. Es decir, por ejemplo, en este caso, este punto va a tener que para el caudal, en el caso del río Atuel, que sería el del eje de abscisa, le corresponde un valor del río Diamante. Entonces, como tengo dos valores, eso lo puedo llevar en un sistema de coordenadas. El punto me va a estar representando esa situación. Ese punto, si nosotros estamos trabajando con un caudal medio diario, pues entonces el punto va a estar representando un día en particular en donde teníamos información de esos dos ríos. Como decir, por ejemplo, podría ser el 30 de septiembre de 1980. Ese día viene representado
por un punto en particular. Si nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, comparando durante un tiempo prolongado, lo que vamos a ir obteniendo obviamente es una nube de puntos. Esa nube de puntos, lo que puede suceder es, como yo más o menos la estoy graficando ahora, que esos puntos se vayan ordenando, no en forma estrictamente perfecta, dependerá en función de la correlación que exista entre esos dos valores de caudales. En este caso se vayan agrupando en función de una línea. Entonces, la idea es encontrar cuál sería la ecuación de esa recta que pasa por esa nube de puntos con el menor error posible. Eso va a suceder de forma tal en donde la distancia de la recta a los puntos sea la menor posible. Es lo que está planteando en este segundo punto de la presentación, en donde la recta debe ser tal que el momento de segundo orden de la masa de los puntos del plano XY, que es lo que está representado aquí, con respecto a la misma, sea mínimo. El momento de segundo orden tiene que ver con el producto o la sumatoria de las distancias al cuadrado de los puntos a la recta, ¿sí? Si esa sumatoria resulta ser lo menor posible, pues en ese caso va a ser aquella ecuación que pase por la nube de puntos con el menor error posible. Esa recta, evidentemente, que va a pasar por el centro de gravedad de esta nube de puntos. Ese centro de gravedad, en cierta forma, viene planteado por el promedio de los valores relacionados con la variable x y el promedio de los valores representados de la variable y. Es decir, la coordenada del promedio de los valores y los promedios de los valores x me daría como centro de gravedad de la nube de puntos, y obviamente la pendiente será de forma tal que esa distancia sea la menor posible. Es decir, que yo conozco en cierta forma un punto por donde va a pasar esa recta, lo que queda por determinar es cuál va a ser la pendiente de esa recta. A su vez, la distancia del punto a la recta nosotros la podemos medir de distinta forma. Se puede medir en la dirección paralela al eje Y, en ese caso se denomina regresión de Y sobre X, o se puede medir paralela al eje X esa distancia, y que sería en ese caso la regresión de X sobre Y, y si no, nosotros podríamos medir la real distancia, que sería en forma ortogonal, es decir, desde el punto a la recta en forma ortogonal, que se llama justamente en forma ortogonal o regresión ortogonal, o una regresión lineal ortogonal. Entonces, vamos a utilizar ciertas variables auxiliares o ciertos parámetros auxiliares que nosotros en cierta forma ustedes lo conocen. Uno de ellos es el valor medio, que es lo que yo planteaba, que es en cierta forma un punto conocido por donde va a pasar esa recta. El valor medio no es más otra cosa que la sumatoria de todos los valores dividido por la cantidad de valores que nosotros hemos utilizado en la comparación, tanto para la variable x como para la variable y. La varianza, que es otra variable estadística, que también ustedes ya la conocen, que es la distancia de los valores con respecto a este valor central o promedio, que es la sumatoria de las distancias al cuadrado, es decir, es justamente el promedio de las distancias o el promedio del cuadrado de las distancias de cada una de las observaciones con respecto al valor central.
y la covarianza, que es la variación conjunta de esos valores, que es lo que está determinado acá. Obviamente que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, una vez que nosotros tenemos tanto los valores de la variable x como los valores de la variable y, nosotros rápidamente podemos calcular los valores promedio, las varianzas y la covarianza. Recién al principio hablábamos de que la recta tendría que ser tal de forma tal que los momentos de segundo orden de los puntos con respecto a la recta fueran mínimos. A partir de ahí, de una demostración matemática que no tiene sentido a partir de los mínimos cuadrados, surge esta ecuación de segundo orden, en donde las raíces de esta ecuación, en realidad la raíz mayor de esta ecuación, nos permitiría poder calcular la pendiente. La variable que estaría marcada, que sería la distancia justamente de los puntos a la recta, que estaría acá definido como lambda, da esta ecuación de segundo orden. Fíjense que si nosotros conocemos la varianza, que sería sigma x cuadrado y sigma y cuadrado, de tanto de la variable x como la variable y sigma xy, que sería la covarianza de esas dos variables, nos permitiría hacer el planteo de esta ecuación que nos permite encontrar las raíces, que sería lambda 1, lambda 2, son dos raíces de números positivos mayores que 0, en donde lambda 2 es justamente de las dos raíces la raíz más grande. Una vez que hemos encontrado la raíz lambda 2, nos permite encontrar la pendiente de la recta, la cual surge de dividir la covarianza por la diferencia entre la raíz de lambda 2 y la varianza de la variable y. Como tenemos el valor de la pendiente y también conocemos uno de los puntos de la recta, que vendría a ser justamente ese centro de gravedad que surge del promedio de los valores de y los valores de x, nos permitiría encontrar entonces la ordenada al origen, es decir, planteando la recta como la ecuación general de la recta, que sería y menos y raya igual a la pendiente por la diferencia entre x menos x raya. ¿Sí? Nosotros de acá podemos despejar y entonces, a partir de despejar y de esta ecuación general de la recta, poder encontrar el valor de la ordenada al origen, que surge en este caso, que sería el valor promedio o medio de la variable y menos la pendiente por el valor promedio de la variable x. Entonces ahí tendríamos la ordenada al origen y tendríamos el valor dependiente de la recta. Entonces, de esta forma hemos encontrado cuál sería la ecuación de la recta que estaría representando o que pasaría de la mejor forma por la nube de puntos. Voy a hacer un pequeño ejemplo como para poder completar la explicación. Voy a cambiar de pantalla y me voy a ir a una planilla de Excel. No sé si la están viendo. Sí, profe. Bueno, acá en este caso, por ejemplo, tenemos una serie histórica de dos ríos que hemos denominado río A, río B, que va desde 1909
hasta 1993. ¿Sí? Voy a borrar esto. Bien. Obviamente, ¿qué es lo que puedo ver? Puedo visualizar que hay una parte de toda esta serie histórica de medición de ambos ríos en donde particularmente tengo ausencia de información del río B. ¿Sí? Entonces, un poco como marcábamos, la, la regresión y correlación lo que me permitiría sería poder estimar cuáles fueron los valores del río B para estos momentos históricos y reconstruir la totalidad de la serie. Bien, entonces yo lo que tendría que hacer, lo que veo es que tengo valores del río A, pero no tengo valores del río B, es seleccionar en aquellos momentos en donde tengo información de ambos ríos. ¿Sí? Entonces me voy a llevar esta parte. Fíjense que no, en este caso no se está comparando caudales medios diarios, sino se estarían calculando caudales medios anuales, porque por cada año tengo un solo valor, que podría ser, bueno, por el valor o por la magnitud de los valores sería un caudal, pero bueno, también podría ser volumen, podría estar comparando derrame de cada uno de los ríos. O puedo, es decir, yo puedo comparar cosas distintas, no necesariamente, como les marcaba, tienen que ser estrictamente bien. Profe, Sí, en el caso de tener valores como que no sean seguidos, por ejemplo, en la segunda tabla creo que era la que faltaban los primeros valores. ¿Los continuamos abajo de los otros o sí, no importa que, digamos, supongamos que acá hubiesen existido valores en esta parte, no importa, ni tampoco importa el orden, no importa que estos valores estén en orden cronológico o no, sino lo que bien, me bien? importa es que estos dos valores que yo estoy comparando, y que cada uno obedece en este caso a cada uno de los ríos, corresponda a la misma fecha. No puedo comparar cosas que tienen fechas distintas, porque evidentemente lo que estoy tratando es de ver si hay una cierta relación entre ambas cosas y las tengo que ver en función de que se producieron en el mismo espacio temporal. Entonces no puedo comparar estrictamente cosas que no se producen en el mismo espacio temporal. Eh, por ejemplo, no necesariamente, a ver, tengo que ver o analizar o tener cierto sentido hidrológico. Por ejemplo, yo podría estar comparando acá derrame de un río, es decir, el volumen o caudal, perdón, mejor dicho, volumen aportado por un río, y poder estar comparándolo acá con precipitación de nieve de caída en cordillera. Si bien estrictamente no son cosas que se sucedieron en el mismo instante, pero sí dentro del mismo ciclo hidrológico. No puedo comparar, a ver, la nieve o la precipitación de nieve va a haber terminado en septiembre, por ejemplo, que obviamente me registró la cantidad de nieve acumulada durante el invierno. Y el derrame, obviamente, cuando yo lo venga a analizar, tendrá que ver con todo el volumen que derramó ese río hasta la finalización del invierno de ese mismo ciclo. Entonces, si bien no coinciden en los mismos meses, pero sí coinciden en el mismo ciclo hidrológico, ¿sí? A eso me refiero. Ahora, si yo estoy comparando caudales de ambos ríos, por ejemplo, caudales o aportes generados en un año, como en este caso, pues bueno, tienen que corresponderse al mismo año hidrológico.
Si comparo días, tengo que tratar de ver que se produzcan dentro del mismo día o puedo estar también comparando caudales medios mensuales. Bueno, tendré que ver que tenga cierta lógica hidrológica las fechas en las cuales esos dos valores se están comparando. Pero después yo lo puedo colocar en el orden que yo quiera, no va a alterar el análisis. Entonces, yo puedo insertar ahora un gráfico XY, en donde bueno, la primera columna me estaría marcando el río que yo lo quiero utilizar como variable independiente, es decir, que el río A debería ser la variable X, que sería la primera columna. La variable Y o la variable dependiente sería la segunda columna, que sería la del río B. Bueno, veo que si bien los puntos no están ordenados perfectamente en una recta, bueno, si estuvieran ordenados perfectamente en una recta, significa que ambos puntos se relacionan perfectamente a partir de una ecuación de una recta. Lo cual no necesariamente eso puede pasar, pero sí, acá lo que estoy viendo es que hay una cierta relación lineal entre ambos ríos, ¿sí? En el caso de Excel, por ejemplo, hay una herramienta que se llama agregar línea o línea de tendencia, que básicamente lo que nos va a estar es encontrando la ecuación de esa recta. Obviamente que Excel nos propone varios tipos de líneas de tendencia o distintos tipos de correlaciones que nosotros podríamos plantear. Si nosotros elegimos la forma lineal, nos estaría dando la ecuación justamente de esa recta que pasa con el menor error posible dentro de esa nube de puntos. A su vez, nosotros acá le podemos pedir que nos represente la ecuación de esa recta, nos da la ecuación ya con el valor de la pendiente, la ordenada al origen, a su vez nos permite acá también encontrar un parámetro que se llama R cuadrado, que ya lo vamos a ver que nos permite, en realidad nos da una idea de qué tan bueno es el ajuste, es decir, qué tan bueno la recta copia a la nube de puntos. Si todos estos puntos estuviesen alineados perfectamente en una recta, este R cuadrado valdría 1, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. Entonces, como tenemos la ecuación de esta recta, nosotros acá voy a hacer una columna, digamos, en donde voy a representar cuáles son los valores que nosotros vamos a estar prediciendo a partir de los caudales del río A. Entonces, la ordenada, la pendiente era 0,8546 por los valores del río A, más la ordenada al origen, que sería 13.271. Fíjense que la ecuación me está prediciendo un valor de 85 metros cúbicos, pero el valor medido real fue 90. Es decir que en la predicción yo estoy teniendo un error. Ese error, fíjense, bueno, ese error puede ser mayor o menor. Justamente es una predicción, no es el valor exacto. Ese error va a ser mayor o menor en función si este R cuadrado es más chico o se acerca a la unidad.
vamos a ver que yo puedo tener cierto criterio para decir si hay una relación entre si ambas variables se correlacionan o no. Es decir, a partir de valorar o ponerle un límite a este valor, r cuadrado, o también r, y bueno, decir si existe o no relación, y a partir de ahí aceptarlos o no los valores. Entonces, en este caso, esa ecuación es lo que a mí me permitiría poder reconstruir esta parte de la serie en la cual yo no tengo información. Vamos a hacerlo en función de cómo lo planteamos recién, a partir digamos, de hacerla, encontrar las raíces y encontrar la ecuación y la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Si yo llevo a una tabla los mismos valores que yo copié acá, los llevo acá, son los mismos valores. Acuérdense que yo necesitaba previamente encontrar las medias o los promedios. Entonces yo directamente puedo con Excel encontrar el promedio de ambas variables. Fíjense que a partir de la utilización de las ecuaciones de Excel, rápidamente encuentro el promedio. También puedo encontrar la varianza, me permite Excel, a partir de las funciones que tiene el programa, poder hacerlo. Entonces encuentro la varianza de la variable X, encuentro la varianza de la variable Y, y también calculo la covarianza, que también Excel me da la ecuación. Una vez que tengo ahí, yo debería calcular entonces los distintos valores que componían la ecuación de segundo orden de lambda, ¿sí? Que tienen que ver con la sumatoria de las varianzas, bueno, este término que sería el término total. Entonces, yo a partir de ahí puedo encontrar cuánto vale lambda 1, cuánto vale lambda 2. Lambda 2, acuérdense que es el valor más grande de ambas raíces. Y ahí entonces poder encontrar, recién la ecuación de la pendiente no lo marqué, pero la ecuación de la pendiente está puesta en la presentación, en realidad es el valor de la pendiente de la correlación ortogonal, ¿sí? Fíjense que en ese caso, la pendiente, acuérdense que, de acuerdo a la ecuación que habíamos visto, la pendiente era el cociente entre la covarianza, fíjense, es la covarianza menos la diferencia entre lambda 2, ¿sí?, por la varianza de I. Eso me daba directamente la pendiente. Fíjense que la pendiente vale 1,07, que es un poco más grande que la pendiente que me arrojó acá Excel, porque Excel no hace la regresión lineal ortogonal, sino que hace la regresión la regresión de X sobre Y, en donde en ese caso la pendiente de la recta vale directamente la covarianza dividido de la varianza de Y, ¿sí? Y cuando hacemos la regresión de Y sobre X, es directamente la covarianza dividido la varianza sobre X. Fíjense que acá están representadas ambas. Bueno, acá están representadas las tres curvas.
las tres curvas, vuelvo a marcar, cambian la pendiente porque en cada una se ha medido la distancia del punto a la recta en forma distinta. Acuérdense que si la mido paralela al eje X, paralela al eje Y, o la mido en forma ortogonal a la recta. Eso me da distintas variaciones en cuanto a la recta. Y bueno, eso básicamente sería el procedimiento. Fíjense que es relativamente sencillo. Bueno, y si trabajamos con Excel, es sumamente más sencillo, sin ningún cálculo matemático, automáticamente lo podríamos tener con Excel. Bien. Vamos a volver entonces a la presentación. Bien. Bien, entonces, el coeficiente de correlación es ese valor que nosotros veíamos como R. En realidad nosotros vamos viendo R cuadrado, pero en realidad el coeficiente de correlación es R, y lo que estábamos viendo en el gráfico de Excel es el cuadrado del coeficiente de correlación. En ese caso, el coeficiente, ese valor de R, si nosotros hubiésemos hecho digamos, el desarrollo de la correlación o de la regresión lineal de Y sobre X y de X sobre Y, esos coeficientes de correlación estarían dados a partir de estas ecuaciones, ¿sí? En donde se obtiene como la covarianza dividido el cuadrado de la desviación, la covarianza dividido la varianza de X, o la covarianza dividido la varianza de Y. Perdón. Si hubiésemos hecho digamos, la ortogonal, el valor de R es la raíz cuadrada de las dos anteriores, del producto de las dos anteriores, que es igual a la covarianza dividido la raíz cuadrada de las varianzas de X y de Y, ¿sí? Y R cuadrado sería justamente la covarianza elevado al cuadrado dividido directamente el producto de las varianzas de X y de Y. Ese valor de R, como hablábamos, nos da indicación de qué tan bueno se ordenan esos puntos con respecto a la ecuación de la recta. Ahora, deberíamos tener un criterio, como vimos, esos pronósticos o esa estimación de los valores que queremos calcular no son perfectos, y depende si los puntos se alinean perfectamente con la recta o no se alinean tan bien como tal. Entonces, esta tabla nos da una orientación y una ayuda cuando tenemos que asumir que el ajuste es bueno o el ajuste es malo. Acá, por ejemplo, en la primera columna tenemos n minúscula sobre n mayúscula, en donde el n minúscula sería la cantidad de información de la cual nosotros disponemos, y n mayúscula sería la extensión total de la serie. Es decir, en este caso me está marcando 20 sobre 30. Es decir, sobre 30 valores o sobre 30 extensión que tiene la serie, yo solamente tengo 20 valores. Lo que quiere decir que me estarían faltando 10 valores. Acá me estarían faltando 15 valores.
acá me estarían faltando 20 valores y acá me estarían faltando 25 valores, es decir, que yo de la extensión total de la serie, que tendría una extensión de 30 valores, solamente tengo 5 valores, ¿sí? Entonces, acá la cantidad de valores ausentes en la serie son relativamente pocos, y acá la cantidad de valores ausentes en la serie son bastante significativos con respecto a los que hay en existencia. Entonces, acá me están marcando 3 columnas en donde me dice que el ajuste o la regresión planteada o la correlación es buena, o bueno, en este caso, perdón, excelente, si los valores son del orden de 0,99 o más, es decir, prácticamente cerca de 1. Acá me está diciendo bueno, es decir, cuando serían aceptables, relativamente digamos, bastante aceptables. Fíjense que en la medida que cada vez tengo más ausencia de información, me exige mejor ajuste, evidentemente, porque son mayor la cantidad de valores que necesito rellenar. Es decir, quiero rellenar una gran parte de la serie disponiendo muy poquita información. Entonces, evidentemente, me puedo estar equivocando groseramente. Entonces, en la medida que más valores me faltan, mayor exigencia se le pide al coeficiente de correlación. Y todo lo contrario, cuanto menos información me está faltando, pues puedo tolerarle un menor valor al coeficiente de correlación. Y este sería el valor límite inferior por el cual ya, si el coeficiente de correlación es inferior al indicado en esta columna, pues yo debería descartar el análisis y no utilizarlo para poder rellenar la serie, diciendo, en este caso, que no existe la correlación suficiente como para poder predecir o pronosticar los valores ausentes. Fíjense que, bueno, también en la medida que es mayor la cantidad de información que debo predecir, pues mayor se le va exigiendo un mayor valor se le exige al coeficiente de correlación. Para poder verlo, me voy a salir también ahora, voy a volver a la planilla de Excel. Voy a volver acá. Cuando yo tendría, por ejemplo, un valor malo, voy a ir poniendo valores, no sé, al azar. Profe, no se escucha. ¿No se escucha? Bueno. Ahora sí se escuchó. Vamos a ver. Bueno, acá cada vez serían 200, 300. Bueno, acá puede ser. Bueno,
Fíjense que acá obviamente si yo miro la nube de puntos, obviamente veo una nube de puntos totalmente dispersa y fíjense que el R cuadrado obviamente que prácticamente es casi nulo, cero. Evidentemente que no, en este caso no hay ningún tipo de correlación entre ambos ríos. Entonces en esas circunstancias yo debería descartar, la ecuación de esta recta la debería descartar porque no me está dando ninguna explicación de la relación de estas dos variables. Esto como para darle como un ejemplo. Bien, vamos a seguir entonces con la presentación. Bien, la banda característica acá me está dando esta ecuación en donde me dice 2 por la raíz de lambda 1. Si yo marco con respecto a la ecuación de la recta y esa recta la llevo tanto para abajo como para arriba, distanciada este valor, me va a marcar una franja en donde en esa franja se va a encontrar el 95% de los el 95% de los puntos que conforman la nube. Es decir, que me estaría dando tanto el límite superior como el límite inferior en los cuales se va a haber encontrado la información. Es como una forma también, es decir, el valor de la recta que me va a dar la regresión lineal me estaría dando el valor medio. Y estas rectas, tanto superior como inferior, me estarían dando los límites inferiores y superior, donde voy a estar prediciendo a partir de ese rango que el valor se va a encontrar con una probabilidad del 95% dentro de esos límites, tanto inferior como superior. Eso sería la banda característica. Bueno, como lo veíamos ahí con Excel, tengo distintas formas o ecuaciones para poder regresión. Puede ser una polinómica, pueden ser exponencial, logarítmica, doble logarítmica. Y bueno, uno puede proponer y ver cuál es la ecuación que mejor explica la correlación si es que nosotros podemos ir visualizando. Ya con el solo hecho de hacer ese gráfico, eso obviamente se da en la circunstancia que tengamos dos variables y queramos trabajar con dos variables. Se pueden trabajar con más variables, con regresión múltiple, pero en el caso de la regresión simple entre dos variables, el gráfico XY, ya con solo el hecho de visualizar, nos damos cuenta si esas dos variables de cierta forma se correlacionan o no se correlacionan. Y nosotros podemos proponer a partir de esa interpretación visual cuál puede ser una ecuación que se podría llegar a ajustar a lo que nosotros estamos visualizando. Bien. Lo que vamos a ver ahora es un poco repaso de lo que ustedes ya han visto en estadística. Tiene que ver con cierta metodología para dar el tratamiento a cualquier información estadística, en este caso particular a la información hidrológica. Entonces, voy a ir arrancando con cierta terminología, que es como está planteado en el apunte, y vamos a ir, en cierta forma, dialogando sobre la misma para ir bajando un poco el nivel técnico-matemático para poderlo entender un poquito más simple, en forma más cotidiana. Y si consideremos que la variable aleatoria X es una variable descrita por una distribución de probabilidad y está
y está determinada la posibilidad de que una observación x minúscula de la variable x mayúscula caiga en un rango establecido de x. ¿Qué está diciendo eso? Bueno, parece un poco un chino básico y un poco incomprensible. En definitiva, está tomando una variable aleatoria cualquiera. Por ejemplo, podría ser, en el caso de si estamos trabajando en hidrología, podría ser el caudal de un río, podría ser precipitación, en donde en ese caso estamos tomando a esa variable hidrológica como una variable aleatoria. Es decir, estamos asumiendo el hecho de que el caudal que se está presentando en un río en un instante determinado es algo fortuito y ligado al azar. Es decir, que el hecho que se presente ese caudal en ese momento en el río es igual como tirar una moneda arriba y que salga cara o sello. En realidad, el hecho fortuito como tal no existe, sino que uno lo asume como tal. Digamos, por ahí es difícil de comprenderlo o desprenderse del hecho que lo está sucediendo, pero en realidad, en ese momento se esté produciendo un determinado valor de caudal en el río, obedece a ciertas circunstancias climáticas, a ciertas circunstancias que hacen que en ese momento se esté presentando en ese caudal. Nosotros no estamos dependiendo de esos hechos y solamente estamos ligándolo a la suerte o al azar. En ese momento se está presentando ese valor de caudal en el río. Inclusive el hecho de tirar una moneda hacia arriba, girándola y atrapándola a ver si sale cara o sello, tampoco es fortuito al azar, porque si yo pudiese medir estrictamente la masa que tiene la moneda en el lugar donde estoy, qué gravedad hay y la fuerza que le puedo aplicar a la moneda, pues yo puedo de alguna forma predecir la cantidad de vueltas que va a dar esa moneda y si cae cara o sello. Es decir, yo podría hacer un análisis digamos, físico del fenómeno de tirar la moneda para arriba y manejar, si yo tuviese la posibilidad de poder medir qué fuerza estoy aplicando en el dedo, qué gravedad hay en ese momento y demás, también qué densidad hay en la atmósfera, si yo puedo manejar todas las variables que se están produciendo en el hecho, yo podría predecir. Ahí deja de ser, ese hecho deja de ser aleatorio o deja de estar ligado al azar, sino porque yo ya puedo manejar y predecir lo que va a suceder. ¿Sí? En este caso, yo estoy asumiendo que la variable hidrológica que estoy observando en ese momento está ligado estrictamente al azar y que en ese momento haya esa cantidad de agua es por gracia de Dios o estrictamente por la suerte. Entonces, en ese sentido, si yo me dedico a medir, ¿no es cierto?, los valores de ese río durante un tiempo suficientemente extenso, yo me voy a juntar con una cantidad de información de esa variable y yo, a partir de dar un tratamiento o ver cómo se fue presentando esa información, veo que hay observaciones que se repiten más frecuentemente, hay otras observaciones que se presentan con menos frecuencia, otras que se presentan muy escasamente o muy raramente. Entonces, esa información se va ordenando con un determinado criterio, ¿sí? Eso es lo que a mí me estaría determinando, es la distribución de probabilidades de esa variable que yo estoy tomando como aleatoria. Es decir, si hay algo, por ejemplo, si yo estoy midiendo un río y el valor que más se repite casi en la historia de ese río son, por dar un ejemplo, 35 metros cúbicos por segundo, pues entonces
yo tengo una probabilidad muy alta de encontrarme ese valor de caudal cuando yo vaya a ese río y lo vaya a observar. Y si el caudal 1000 se presentó o ocurrió muy escasamente en ese río, pues voy a tener una probabilidad muy escasa de ir al río y justamente encontrar ese valor de 1000 metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, ahí me empieza a determinar en función de si yo puedo encontrar cuál es la distribución de esa probabilidad, es decir, cómo se distribuye la información, con qué frecuencia se presentan los distintos valores de esa información, una vez que yo encuentro eso, yo puedo determinar la posibilidad o la probabilidad de que una determinada observación de esa variable, por ejemplo, lo que planteaba recién, de decir, bueno, acercarme al río y que en ese momento justo se estén produciendo, no sé, 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, si yo conozco cómo se ordenó esa información, yo voy a poder entonces predecir la probabilidad de que tengo o la posibilidad de que tengo de cuando yo vaya al río, justamente en ese momento se estén presentando 60 metros cúbicos por segundo. O también puedo hablar de o que caiga o que se encuentre dentro de un determinado rango, o que sea mayor que un determinado valor, o que sea menor de un determinado valor. ¿Sí? Entonces, un conjunto de observaciones que tienen que ver justamente estos valores con el cual yo he ido midiendo esa variable hidrológica que van a componer, si estamos hablando de un río, ¿no es cierto? Esos valores o esas observaciones van a ser caudales, van a ser distintos valores de caudales. Esos distintos valores de caudales, esa serie de registros de ese río, pues no es otra cosa que la muestra que componen ese estudio de medición sobre el cual yo he estado trabajando. Obviamente que se supone que las muestras son sacadas de una hipotética población infinita que posee propiedades estadísticas constantes, mientras que las propiedades de la muestra son o pueden variar. ¿Qué significa esto? La estadística está asumiendo que la población lo conforman los infinitos valores que yo podría obtener de esa variable hidrológica. Como yo lo estoy tomando al río, lo estoy tomando como una variable, perdón, mejor dicho, al caudal existente en el río, lo estoy tomando como una variable aleatoria, me estoy abstrayendo del fenómeno que produce esa variable hidrológica. Esa variable hidrológica, es decir, el caudal, podría tomar valores que estarían comprendidos entre cero, es decir, no podría yo descartar la posibilidad de ir un momento al río y que ese río esté seco, como así también el valor tope de caudal de ese río sería infinito, es decir, no tendría límite superior, porque tampoco sé cuál sería el valor máximo que podría tomar esa variable, porque si lo sé, entonces no lo estaría tomando al río como una variable aleatoria, sino que ya ahí tendría capacidad de predecir cuál sería el valor máximo que alcanzaría esa variable hidrológica. Entonces, ya ahí ya no sería una variable aleatoria. Entonces, los infinitos valores que se encontrarían entre 0 e infinito es lo que conforman el espacio muestral de mi variable hidrológica, y el conjunto de esos infinitos valores es lo que conforman la población. A su vez, esta herramienta estadística está suponiendo de que las propiedades estadísticas de esa población
permanecen constantes en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que la media o el promedio de los valores de esa población nunca cambia, es decir, siempre el promedio es el mismo, siempre la varianza es la misma, siempre la desviación estándar es la misma, siempre el sesgo es el mismo, es decir, todas las, digamos, propiedades estadísticas que podemos encontrar, todas esas variables permanecen constantes. En tanto que los promedios de la muestra cambian, la desviación estándar de la muestra cambia. ¿Por qué? Porque cada vez que yo voy midiendo y voy completando o incorporando más información en la muestra, en la medida que yo voy sacando los promedios van a ir cambiando en la medida de la información que yo voy a ir incorporando. Obviamente que esa variación cada vez menor, cuanto más grande es la muestra, y así también como va a cambiar el promedio, cambiaría también la varianza, cambiaría la desviación estándar, y bueno, también van a ir cambiando cada vez menos en el momento que cada vez más grande es la muestra. Por lo tanto, es lo que está diciendo, que en la medida que la muestra cada vez sea más grande, mejor va a ir interpretando a la población. ¿Sí? Bien, entonces, el conjunto de todas las muestras posibles que pueden extraerse de la población se conoce como espacio muestral, que recién estuvimos hablando de eso, y que en este caso las variables hidrológicas en su mayoría se encuentran comprendidas entre 0 e infinito. Ese es el espacio muestral de las variables hidrológicas. ¿Sí? Por ejemplo, el espacio muestral para una precipitación anual es teóricamente el rango desde 0 hasta infinito positivo, y un evento A puede ser la ocurrencia de una precipitación anual menor que una cierta cantidad, tal como 200 milímetros. ¿Sí? Eso sería un evento, es decir, un evento sería la posibilidad que se tiene, bueno, eso ya sería la probabilidad, ¿no? Pero el evento en sí sería que se produzca un determinado valor de precipitación o un determinado valor de caudal menor que un determinado valor, mayor que un determinado valor, o que se produzca entre un valor y otro valor, es decir, entre un valor mínimo y un valor máximo. Esos son los distintos eventos que se podrían producir. Entonces, la probabilidad del evento, ¿sí? A sería, entonces la probabilidad del evento A es la posibilidad que este ocurra cuando se hace una observación de la variable aleatoria. Es lo que planteábamos recién, es decir, ¿cuál es la posibilidad o cuál es la probabilidad de que yo vaya al río en un momento determinado y encuentre un caudal que sea superior, por ejemplo, a un determinado valor? No sé, 40 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la posibilidad de que yo me acerque al río y que en ese momento haya un caudal superior a 40? ¿O qué posibilidad podría existir que yo me acerque al río y que el caudal sea menor a 40 o que el caudal se encuentre entre 20 y 40? Entonces, en función de cómo sean los, digamos, la distribución de las frecuencias de los valores de esa variable, yo voy a tener mayor o menor probabilidad de que ocurra cada uno de estos eventos. Entonces, la probabilidad de un evento puede estimarse si de una muestra de n observaciones tiene NA valores en el rango del evento A. ¿Esto qué está diciendo? Si yo estuve midiendo a lo largo,
no sé, de 30 años un río. O supongamos que mi variable aleatoria, en este caso, es el módulo del río, es decir, el caudal promedio del río a lo largo de cada uno de los ciclos hidrológicos en los cuales yo he estado midiendo. Entonces, a mí me puede interesar saber cuál es la probabilidad o la posibilidad de que se produzca el evento de que en un año determinado el módulo del río sea superior a 50 metros cúbicos por segundo. Bueno, si yo tengo mi muestra, en este caso la van a componer 30 valores, de esos 30 valores yo puedo observar que hay 10 valores que son iguales o superiores a 50 metros cúbicos por segundo. Ese sería NA, es decir, esas serían las observaciones o la cantidad de observaciones, ¿sí?, que cumplen con la situación del evento que a mí me interesaba. Es decir, que de los 30 valores que componen mi muestra, yo tengo 10 valores que se produjo el evento que a mí me interesa. Por lo tanto, la posibilidad que existe serían 10 valores sobre 30 valores, que no es más que otra cosa que la frecuencia. Entonces, esa frecuencia lo que me está dando es la posibilidad de que ese hecho se produzca, que no es más que otra cosa que una estimación de la probabilidad, sin ser todavía la probabilidad. ¿Por qué no es la probabilidad? Porque esa frecuencia ha sido calculada a partir de la muestra y no con los valores de la población, teniendo presente que las propiedades estadísticas de la muestra son variables y que matemáticamente las propiedades de la población son constantes. Entonces, la probabilidad, estrictamente hablando, se daría cuando uno puede, a partir de la muestra, estimar cuál es la población, ¿sí? O cuando la muestra o esa estimación va a ser cada vez mejor, cuanto más grande sea la muestra, es decir, cuanto más cantidad de información contenga la muestra. Entonces, esa frecuencia cada vez se va a acercar mejor a la probabilidad. Es lo que está planteando la ecuación que nosotros estamos viendo acá, en donde la probabilidad del evento es en el límite de n, es decir, acuérdense que L es la cantidad de información que compone la muestra cuando tiende al infinito. Bien. Bien, entonces, probabilidades de evento obedecen a ciertos principios a saber que también ustedes lo han visto en estadística. La probabilidad total, es decir, si el espacio muestral está completamente dividido en eventos o áreas no traslapadas, es decir, que no hay eventos que se solapan en sí. La probabilidad de ocurrencia o la sumatoria de las probabilidades de todos esos eventos, pues daría 1 porque daría justamente el espacio muestral. ¿Sí? Eso también define, en cierta forma, o de ahí mismo también se desprende la complementariedad, digamos, en donde la probabilidad de que no ocurra el evento sería 1 menos la probabilidad de que ocurra el evento. Es decir, si yo tengo una probabilidad del 30% de que el caudal sea superior a 50 metros cúbicos por segundo, entonces la probabilidad de que no ocurra que el caudal sea mayor a 50 metros cúbicos por segundo será entonces 70%, es decir, el complemento de 30. De hecho, digamos, si yo lo grafico,
si este es el espacio muestral, dentro de la totalidad del espacio muestral, yo voy a tener una cantidad de valores, que sería el conjunto del evento A, es decir, todos los valores que se encuentran dentro de este conjunto A me definen la probabilidad de que ocurra A. La probabilidad de que no ocurra A es la probabilidad de que ocurran todos los otros valores que no están dentro del subconjunto, ¿sí? Eso es básicamente me define la complementariedad. Y la probabilidad condicional es, dado que ocurra, es decir, cuál es la probabilidad de que ocurra un evento A habiendo ocurrido B, o cuál es la probabilidad de que ocurra B habiendo ocurrido el evento A. Es decir, supongamos de que existen dos eventos A y B, entonces, por ejemplo, la precipitación de este año sea menor de 200 milímetros y B, que la precipitación del próximo año fuese menor a 200 milímetros. Es decir, la probabilidad de que 2 años consecutivos la precipitación sea menor a 200 milímetros. O la probabilidad también podría plantear es que en 2 años seguidos el caudal sea menor a un determinado valor, ¿sí? La probabilidad conjunta queda definida que, habiendo ocurrido A, es la probabilidad de que ocurra B. Es decir, la probabilidad que ocurra A por la probabilidad de B sobre A. Bueno, acá justo. Es decir, la probabilidad que quedaría dada sería la probabilidad de B habiendo ocurrido A, sería, despejando de acá, la probabilidad condicional dividido la probabilidad de que ocurra A. En definitiva, que ocurra B el próximo año no dependen de que el año anterior haya ocurrido A, dado que son eventos aleatorios y que no hay una dependencia entre uno y otro. Entonces, en ese sentido, la probabilidad condicional es directamente la probabilidad de que ocurra el evento B, que en este caso, como son 2 años de 200 milímetros, la probabilidad de B y la probabilidad de A van a ser la misma. Es decir, que la probabilidad conjunta es el producto de la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Es decir, que si en este caso eran los dos, obedecían al valor de que la precipitación fuese menor a 200 milímetros, es decir, que son A y B sería la misma probabilidad, si suponiendo de que esa probabilidad sería del 30%, entonces esto sería igual al producto de 0,3 por 0,3, es decir, 0,3 al cuadrado. Esta sería la probabilidad de ocurrencia de 2 años consecutivos con precipitación menor a 200 milímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, la probabilidad estimada utilizando información de la muestra son aproximadas, debido a que depende de valores específicos de las observaciones en una muestra de tamaño limitado. Una alternativa para superar este inconveniente es ajustar una función de distribución de probabilidades a la información y luego determinar las probabilidades de los eventos utilizando estas funciones de distribución. ¿Qué está diciendo o qué dijo esta filmina? En primera medida, cuando uno trabaja, entonces, con la muestra, uno tiene una cierta cantidad limitada
de información. Y a su vez, estamos también diciendo que las propiedades estadísticas de esas muestras son variables y que cada vez se van acercando más a la población cuanto mayor cantidad de información disponemos. Bien, entonces, pero si nosotros necesitamos conocer la probabilidad, deberíamos de, en cierta forma estimar, ¿sí?, cuál sería la población. Y eso lo podemos hacer a partir de, analizada la distribución de la información de la muestra, poder proponer el ajuste de una curva de distribución de probabilidades conocidas que traten o que de alguna forma copien de mejor forma a la distribución de la información de la muestra. Y a partir de ahí, si ese ajuste fue adecuado, poder entonces hacer o asumir que ese ajuste de la curva de distribución de probabilidades es la población. Y a partir de ahí, de ese ajuste, si es adecuado, poder calcular probabilidades, poder extrapolar valores, poder interpolar valores y demás información. ¿A qué me refiero? Supongamos de que, bueno, en este gráfico estamos visualizando precipitación, ¿sí?, en el eje de ordenadas estamos teniendo valores de precipitación. Y en el eje de abscisa estamos teniendo tiempo. Supongamos de que estos son precipitaciones anuales. Es decir, bueno, no corresponden a valores de San Rafael, o capaz que sí. Bueno, supongamos que son valores de San Rafael con precipitaciones anuales. Lo que estoy viendo una curva cronológica de las precipitaciones a lo largo de mi registro, que irían desde el año 61 hasta el año 2005 más o menos, en función de lo que podemos observar en el gráfico. Es decir, ¿qué es lo que veo? Años donde ha llovido poco, años donde ha llovido más. Bueno, me va mostrando cuál fue el comportamiento histórico de las precipitaciones. Bien. Ahora, yo lo que puedo hacer es, en cierta forma, a partir de esto que sería la serie o la muestra de mi variable aleatoria en este caso sería la precipitación anual de San Rafael, esa sería mi variable aleatoria, veo que yo puedo hacer entonces un análisis de las frecuencias que se fueron presentando, los distintos valores para distintos rangos de precipitaciones. Lo que me está mostrando el gráfico de acá al lado, en donde estoy teniendo acá la frecuencia, la cantidad de datos que se presentaron o la cantidad de observaciones que se presentaron en los distintos rangos. Por ejemplo, para este rango, que va desde 500 a 525, solamente tengo dos observaciones. Eso me establece que la frecuencia de 500 a 525, es decir, la cantidad de observaciones que se encuentran entre el rango de 500 y 525 milímetros, son dos. Que solamente tengo una sola observación que se encuentra entre 400 y 500. Bueno, y así sucesivamente yo voy viendo la frecuencia de la cantidad de datos que se van encontrando en los distintos rangos. Esto no es más que otra cosa que hacer una división de intervalos de clase,
¿no es cierto? Yo voy a tener dentro de mi muestra, voy a tener un valor máximo, el valor más grande observado, que parece ser en este caso ser 525, y tengo el valor mínimo observado, que es 100. ¿Sí? Entonces yo tengo un rango que va de 525 a 100. Ese rango lo puedo dividir en cantidades iguales. Eso sería, de ahí a partir entonces determinar la magnitud o el tamaño que va a tener cada uno de esos intervalos o rangos de clase e inclusive hacer, si quiero, una marca de clase. Una vez establecidos los rangos, yo puedo determinar la cantidad de observaciones que caen en cada uno de esos rangos. Es decir, voy a poder construir este gráfico de frecuencias. A partir de hacer este gráfico de frecuencias, en cierta forma empiezo a analizar cómo se ordenan la información, es decir, cómo es esa curva de distribución de la información. Volviendo al análisis o a lo que hablábamos en filminas anteriores, en donde vemos que hay valores que se repiten más frecuentemente y hay valores que se repiten menos frecuente. Pues aquellos valores que se repiten más frecuente tienen mayor posibilidad de producirse en el futuro, y aquellos valores que se repiten menos frecuente tienen menos posibilidad de presentarse en el futuro. Entonces, a la medida de que yo empiezo a ver cómo se empiezan a ordenar los valores de la muestra, puedo proponer el ajuste de una curva de distribución de probabilidades. Bueno, vamos a decir, en este caso, por ejemplo, una curva que ustedes conocen y que es muy conocida es la campana de Gauss. La campana de Gauss tiene una forma de esta característica donde su valor central es el valor que más se repite y en la medida que uno se va alejando de ese valor central, la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia de dichas observaciones va decayendo. Entonces, esta campana de Gauss o la distribución normal no es más que otra cosa que una curva de distribución de probabilidades teórica, es decir, es propuesta por un autor, por un matemático que propone esa distribución tratando de inferir lo que estaría sucediendo en la población. Entonces, yo puedo ajustar esta curva, la puedo ver si esa curva se ajusta a la distribución de mi muestra y si esa curva propuesta en cierta forma me sirve para explicar la distribución de la muestra. Si ese ajuste fuese correcto, me da cierta explicación de cómo se ordena la muestra, yo puedo asumir que esa curva de distribución de probabilidades me estaría representando la población. Y como me está representando la población, pues entonces puedo a partir de ahí recién poder calcular probabilidades, ya sea dentro del espacio muestral o también por fuera del espacio muestral haciendo extrapolaciones. Perdón, no por fuera del espacio muestral, sino por fuera de la muestra o dentro de la muestra. Bueno, esto que estoy viendo acá no es más que otra cosa que lo mismo que este gráfico que está viendo acá. Este gráfico lo estoy viendo para distintos rangos de valores. Estas frecuencias que yo estoy visualizando acá, estas frecuencias, es la cantidad de observaciones que cayeron en determinados rangos. Y acá
es la cantidad de frecuencias absoluta, es decir, la cantidad de valores que se encuentran por encima o por debajo de un determinado valor. En realidad, en este caso, bueno, no lo alcanzo a ver bien, bueno, están ordenados los valores de menor a mayor, es decir, esta sería la frecuencia, es decir, absoluta, que surge de haber ordenado los valores de menor a mayor y por lo tanto, si yo me sitúo acá, ¿sí? Esta sería la cantidad de observaciones que hay menores a este valor, ¿sí? Que no es más que otra cosa que ir haciendo la integral o la sumatoria de estas frecuencias que yo voy observando acá. Es decir, que este gráfico resulta de hacer la sumatoria de y este gráfico surge de hacer las diferencias de las frecuencias absolutas. Es decir, este sería como la integral de este gráfico y este gráfico sería como la derivada de este gráfico. Bueno, y también la curva de distribución de probabilidades yo la puedo visualizar también como una frecuencia a partir de frecuencias absolutas o a partir de la frecuencia de observaciones. Es decir, que yo a partir del análisis de la distribución de la probabilidad, a partir del análisis de la distribución de la muestra, que la puedo tener representada de esta forma o representada de esta forma, puedo entonces, a partir de acá puedo venir acá o también de acá puedo venir acá, puedo inferir una curva de distribución de probabilidades, en este caso estoy viendo una distribución normal, no necesariamente en la distribución o todas las distribuciones obedecen a una distribución normal, puedo usar una distribución de tipo log normal, puede ser una distribución con sesgo, o la distribución que yo voy a proponer debería o debe ajustarse de la mejor forma a la muestra, para la cual yo puedo medir ese ajuste. Ustedes en estadística han visto pruebas de ajuste de la curva de distribución de probabilidades, como por ejemplo la prueba del chi cuadrado. También hay otras pruebas más. Y esas pruebas lo que me permiten evaluar es justamente si la curva de densidad de probabilidades que estoy proponiendo para poder explicar la población se ajustan o no a la muestra. Si ese ajuste es correcto, yo puedo asumir entonces que esa curva de distribución de probabilidades, como digo, me estaría explicando la población. Entonces, a partir de ahí yo puedo calcular, vuelvo a reiterar, probabilidades interpolando y extrapolando por fuera y por dentro de la muestra. Bueno, acá hay infinitas o distintos tipos de distribución de probabilidad. Acá tenemos la distribución normal, la gamma, bueno, y la con sesgo, bueno, tenemos distintos tipos. Bueno, hasta acá vamos a llegar, no sé si por el día de hoy, ya el miércoles que viene vamos a continuar con esta presentación, vamos a ver con lo que estamos viendo ahora, con lo que sería tiempo de retorno, distribución de valores extremos, análisis de frecuencia. No sé si tienen alguna duda o no.